Bueno, pues vamos a continuar con nuestra segunda enseñanza de este tercer módulo. Estamos viendo el módulo de apologética número 3, titulado Sectas y Religiones, ¿cuál es el camino correcto? Ya en la enseñanza anterior vimos la introducción, qué son las sectas, cuáles son las características, por qué prosperan. Y vimos el primer mensaje con respecto al catolicismo, por qué nuestras Biblias son diferentes, por qué las Biblias católicas tienen 7 libros y 5 textos extras en el Antiguo Testamento, repito, a las que tenemos nosotros. El catolicismo tiene 3 fuentes de donde vienen sus enseñanzas. Estas son las 3 fuentes que ellos reconocen como las que Dios utiliza para transmitir su mensaje. Uno es la Biblia, la segunda son las tradiciones y la tercera es la voz del Papa. Si tú te das la oportunidad de escuchar todos los mensajes que vamos a hablar acerca del catolicismo, vas a ver que en muchas ocasiones la enseñanza del Papa, de los textos apócrifos y el resto de la Biblia se contradicen. O sea, una dice algo y la otra dice otra. Y hay muchas partes, ¿verdad?, de la misma Biblia católica donde esto ocurre y nos deja 2 opciones nada más. Uno, como decíamos hace 8 días, Dios se equivocó porque las 3 formas en que revela su palabra se contradicen. La voz del Papa se contradice con la Biblia, las tradiciones se contradicen con la Biblia, los textos deuterocanónicos o apócrifos se contradicen con el resto de la Biblia. Y lo único que nos llevaría esto es a concluir que las 3 son un fraude, que ni la voz del Papa, ni la tradición, ni la Biblia son inspiradas por Dios. O en segundo lugar, tenemos que concluir que Dios inspiró una de las 3, pero alguna de las 3 que está contradiciendo a las otras, entonces no puede provenir realmente de parte de Dios. Todas las evidencias de la veracidad de la Biblia acerca de por qué sabemos que es la palabra inspirada por Dios, tú las puedes encontrar, repito, en la primera parte de este curso, en la veracidad de la Biblia. Los apócrifos vimos ya que no pasaron el examen, no hay evidencias razonables como las hay para el resto de la Biblia para creer que son inspirados por Dios. Y ahora tenemos que estudiar a las otras 2 fuentes supuestas de donde proviene la enseñanza de parte de Dios en el catolicismo. Es decir, tenemos que responder si son las tradiciones y la voz del Papa también la voz de Dios. Si tienen la voz del Papa y la tradición la misma autoridad que la Biblia. Yo les pido a mis amigos católicos que ninguno se enoje al hacer esta pregunta. Vamos a dar algunas respuestas a esas otras preguntas y tú vas a obtener información muy interesante. Estas 2 preguntas las tenemos que responder obligatoriamente antes de estudiar las diferentes enseñanzas del catolicismo. Yo sé que muchas personas ya quieren que le entremos de lleno a las enseñanzas y ya quieren llegar con su familia y enseñarle por qué esto es así y asá, pero antes tenemos que poner, insisto, los principios. ¿Por qué? Porque muchos creen y enseñan que Jesús designó a Pedro como su representante, lo que le llaman el máximo pontífice, conocido como Papa, que Pedro traspasó este cargo a un sucesor y este a otro y así sucesivamente de manera perpetua. ¿Qué provoca esto? Que actualmente millones de seres humanos adoren y rindan homenaje al Papa. Por esta creencia se toma todo lo que él dice como si Dios estuviera hablando, porque se les ha enseñado que él ha sido designado por Dios como su representante en la tierra. Entonces, si ellos te dicen algo y tú con la Biblia les dices otra cosa, no vas a llegar a ningún punto porque él cree que la voz del Papa tiene la misma autoridad que la voz de la Biblia. Si alguien cree esto, quiero decirte, amigo católico, no te vamos a atacar, pero sí quiero pedirte que escuches las siguientes preguntas. ¿Esto que tú crees, en primer lugar, lo has confirmado en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en segundo lugar acerca de Pedro? ¿Fue en verdad designado como primer papa? ¿Se le trataba como hoy se trata al papa? Después que Pedro fue nombrado supuestamente papa por Jesús, mi pregunta es, ¿la Biblia habla de un cambio de trato hacia Pedro? Es decir, fue recibido como cabeza de la iglesia. ¿Enseñaba Pedro hoy lo que el Papa, le enseñaba a Pedro lo que hoy el Papa enseña? Vamos a ver las respuestas a estas preguntas en el estudio. Quiero recordar que cada versículo que yo cite mientras hablemos del catolicismo, lo haré siempre
de una versión de la Biblia llamada la Nácar Colunga. En internet, si tú le pones en Google Nácar Colunga Online, te manda una página católica, bueno, hay varias, ¿verdad?, donde podemos ver la misma versión de esta Biblia de la Nácar Colunga. Yo ni siquiera he traído mi Biblia hoy, nadie me vea feo, es simple y sencillamente porque no queremos que haya estas interpretaciones de personas que digan es que la Biblia católica está distorsionada. Por eso es que leeré sus pasajes, más bien leer los pasajes de su misma Biblia. Este tema que vamos a ver hoy es importantísimo. ¿Por qué? Porque si Pedro no fue el primer papa, entonces ¿qué pasa? No hubo segundo, no hubo tercero, no hubo cuarto, no hubo sucesor ni sucesores, y nos llevaría a destruir la cadena y concluir que no tendría por qué haber papa hoy en día. Ahora, esto no significaría, quiero aclarar, que todo lo que el papa dice es mentira y por lo tanto hay que quemarlo, ¿verdad? Pero sí significaría que si la Biblia dice algo contrario a lo que el Papa dice, es la Biblia la que tiene la razón. Quiero repetir, demostrar que el actual y los anteriores papas no fueron instituidos por Dios como sus representantes, no significa que hay que quemarlos. Algunos de ellos fueron honestos y promovieron cosas interesantes, pero sí significa, insisto, que si la Biblia dice algo y el Papa dice otra cosa, es la Biblia quien tiene la razón, porque la Biblia tiene argumentos que la respaldan como inspirada por Dios, y el Papa, en dado caso que lo demostremos que es así, no los tendría. Sí significaría que al igual que nosotros y que al igual que el pastor, el Papa no está sobre la Biblia. Yo no estoy insultando al Papa, lo mismo digo del cristianismo. Si el pastor dice una cosa y la Biblia dice otra, la Biblia tiene la razón. Y es lo mismo, ¿verdad? Si el Papa dice una cosa y la Biblia otra, vamos a demostrar hoy que la Biblia es quien tiene la razón. Entonces, no estamos insultando a nadie, simple y sencillamente es que el Papa no está por encima de la palabra, sino al revés. Ahora, ¿en base a qué se enseña que Jesús le dio un poder especial a Pedro? En base a una tradición basada aparentemente en la Biblia. Si fuera solamente una tradición, la tradición es lo que se ha transmitido de manera oral, y eso hablaremos la semana que viene, deberíamos de ver entonces primero el mensaje que veremos en la siguiente lección, donde responderemos a la pregunta de si la tradición es también inspirada por Dios o no es así. Pero el catolicismo no afirma tener esta enseñanza por tradición. El catolicismo afirma que Pedro es el primer papa y que esto está respaldado por la Biblia. Por tanto, vamos a estudiar precisamente qué es lo que dice la Biblia. Hace 8 días, en la lección anterior, yo hablaba acerca de los cristianos de Berea, que ellos confirmaban con las Escrituras todo lo que les predicaban. En Hechos capítulo 17, versículo 11, de la versión de la Biblia, Nácar Colunga, dice lo siguiente. Quiero leer lo que dice esta versión de la Biblia católica. Hechos 17, si tienes por ahí una Biblia, donde quiera que estés puedes sacarla, y los demás que me acompañan abran sus Biblias, pero quiero leer lo que dice la Biblia católica. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, está hablando de los creyentes de Berea, y recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las Escrituras para ver si era así. La Biblia católica respalda el que uno vaya a la palabra de Dios a verificar que lo que está escuchando vaya de acuerdo a la misma palabra de Dios. Es por eso que vamos a ver algunos puntos importantes acerca de qué dice la Biblia con respecto al supuesto nombramiento de Pedro como el representante de Cristo en la tierra. Antes que nada, en primer lugar, para entender lo que dice la Biblia acerca de Pedro, tenemos que entender cómo se llama Pedro en la Biblia. Pedro originalmente tenía otro nombre. Muchos creen que era Pedro y nada más Pedro, y que Simón es otro, y que Cefas es otro, y que eran gemelos o se parecían o eran primos. No, señor, eran el mismo. El nombre original de Pedro era Simón, así como decimos aquí en México, Simón, cuando decimos que sí. Jesús le puso un nuevo nombre. En griego su nuevo nombre es Petros. En español se traduce Pedro. Pedro y Petros es lo mismo, que significa pedazo de roca o roca chica. Te voy a leer solamente un ejemplo de esto, aunque hay muchos casos en la Biblia. Tenemos a Mateo 4:18, Mateo 10:2, Mateo 16 al 17, Mateo 17:24 al 20, Mateo 17:24 al 25, y el que quiero leer es Marcos 3, versículo 14 al 16, para que no vean que yo estoy inventando. Marcos capítulo 3, vamos a leerlo de la versión de la Biblia
Nácar Colunga. Perdón que sea tan insistente, pero estaré recordando que todos los versículos que leeremos son de la versión católica Nácar Colunga, que ellos reconocen como la versión más apegada al idioma original hebreo y griego. ¿Ok? Así que Marcos 3, versículo 14 dice: designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Está hablando de Jesús. Con poder de expulsar demonios. Designó pues a los 12, 2 puntos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿A quién designó? No dice a Pedro. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ahora Pedro, o Petros, que es su nuevo nombre, que significa pedazo de roca o roca chica, se le llama por su nuevo nombre también en arameo. Eran los 2 idiomas que hablaban en ese entonces. No es que son 3 nombres, es su nombre y el nuevo nombre en 2 idiomas diferentes, ¿ok? Repito, Simón su nombre original y su nuevo nombre, que es pedazo de roca o roca chica, uno en griego que es Petro, se traduce como Pedro, y en arameo Cefas, que significa también pedazo de roca. Juan capítulo 1, versículo 42 nos menciona un ejemplo acerca de Pedro con su nuevo nombre, pero ahora en arameo. Juan capítulo 1, versículo 42. Dice: los condujo Jesús, que fijando en él la vista dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, es exactamente lo mismo. Hay otros ejemplos en 1 Corintios 1, 12 y 15, 5, y Gálatas también, capítulo 2, versículo 9. Entonces a Pedro se le menciona en la Biblia, haciendo una remembranza, con su nombre original, que es Simón, y con su nuevo nombre dado por Jesús en griego, que es Pedro, y ese mismo nombre en la traducción aramea, que es Cefas. O sea, es como que tú te llamas Juan, o más bien como que tú te llamas Pancho, pero alguien dice te vas a llamar Juan, y también te dicen John, porque es la traducción en inglés de Juan, ¿verdad? Entonces, tu nombre es Pancho, pero te dicen Juan y te dicen John, porque son tu mismo nombre, pero en idiomas diferentes. Es lo mismo que sucede con Pedro. Ahora, en segundo lugar, después de haber visto los nombres de Pedro, el versículo de donde afirman en la Iglesia Católica que Jesús nombró a Pedro como el pilar de la iglesia es Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 16, quiero leerlo de la versión de la Biblia Nácar Colunga, es el pasaje base de el que el catolicismo dice que Pedro fue designado por Jesús como su representante en la tierra. Esta es la base de toda esta enseñanza. Es importantísimo hacer un exégesis de este pasaje. ¿Qué es un exégesis? Un estudio versículo por versículo, palabra por palabra. Mateo 16, Jesús responde a la pregunta que hace Jesús: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y dice, tomando la palabra Simón Pedro, o sea, aquí se mencionan sus nombres, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió diciéndole: bienaventurado tú, Simón Bar-Joná, porque no es la carne ni la sangre quien eso ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es la enseñanza que da el catolicismo entonces, y que mucha gente ignora la enseñanza correcta? Es la siguiente. Dicen, bueno, Pedro significa roca. Y Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es la roca, por lo tanto Pedro es la base de la iglesia. Esto es una herejía, es algo completamente incorrecto. Si Jesús hubiera querido decir, y voy a explicar un argumento razonable, les pido que me den la oportunidad de explicarlo. Si Jesús hubiera querido decir que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, él hubiera dicho: tú eres Petros, y sobre este Petros edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra pequeña, y sobre esta piedra pequeña edificaré mi iglesia. Pero ¿qué pensarías si esto estuviera traducido de la siguiente manera? Tú eres un pedazo de roca, y sobre esta masa de roca enorme edificaré mi iglesia. Dices, ah caray, ¿por qué está diciendo que él es una roca pequeña y está hablando de una roca grande sobre la cual va a edificar la iglesia? ¿Quién es esa roca grande? Jesús, cuando se refiere a la palabra roca, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, queridos amigos y hermanos míos, no usó la palabra Petros, usó la palabra Petra.
O sea, el texto no dice, tú eres Petros y sobre este Petros edificaré mi iglesia. Es de suma importancia que todos sepamos que cuando tú y yo queremos estudiar doctrinas importantes, necesitamos acudir a las versiones en el original griego y hebreo. Hay concordancias que nos ayudan a saber cuál es cada una de las palabras utilizadas en la versión original. Las Biblias que tenemos nosotros son traducciones de las originales escritas en griego y en hebreo. ¿Okay? La Biblia no se escribió en español, no se escribió en maya ni en inglés, mucho menos, no señor, fue en griego, Nuevo Testamento, hebreo, Antiguo Testamento, algunas porciones en arameo, pero la gran mayoría hebreo y griego. El texto griego dice, tú eres Petros y sobre este Petros edificaré mi iglesia. Cualquier lector serio, dicen especialistas, que leyera el pasaje en su idioma original, comprendería muy claro, como hicieron los primeros padres de la iglesia, y lo vamos a ver durante años, que la roca sobre la cual Jesucristo iba a edificar su iglesia no era Pedro, porque en la traducción original Jesús dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petra significa masa de roca o piedra grande. La palabra piedra es Petra, que significa masa de roca o piedra grande. Pedro significa piedra chico, pedazo de roca, y la piedra sobre la cual Jesús dice que iba a edificar su iglesia era una piedra grande. Esto es una contradicción. ¿Cuál es la enseñanza correcta? Que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro como la piedra sobre la cual él iba a edificar su iglesia, sino a sí mismo. Tú eres Petros, y señala a Pedro. Tú eres un pedazo de roca, y sobre esta Petra se señala a sí mismo Jesús. Sobre esta piedra enorme, este pedazo de roca, edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro es un pilar importante de la iglesia, pero no es la base de la iglesia. Jesús es la base de la iglesia. Esto no son interpretaciones nuestras, es algo que hasta el mismo Pedro afirmó, porque así lo entendió de claro. Es decir, Pedro tan entendió bien esta lección, que él no era la piedra angular, la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia, sino que era una piedra pequeña, pero que Jesús era la piedra de angular, la piedra de ángulo, la piedra base, la masa de roca, que mira lo que el mismo Pedro escribe años más tarde. Primera de Pedro 2, versículo 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, es lo que escribe este mismo apóstol, que yo no estoy diciendo que no fue un gran hombre de Dios. Yo hay prédicas que tengo donde hablo de todo lo que Dios hizo con él. Es un pilar importante de la iglesia, pero no es la base de la iglesia. La base de la iglesia, la Biblia dice, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Son palabras del supuestamente elegido primer papa. A él habéis de allegaros, dice Pedro, a Jesús, como a piedra viva, rechazada por los hombres, pero por Dios escogida, preciosa. Vosotros como piedras vivas sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo cual en la Escritura se lee, estoy leyendo la Nácar Colunga, he aquí yo pongo hoy en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Para vosotros, pues, los creyentes, es honor, mas para los incrédulos, esa piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina o de ángulo. Es piedra de tropiezo y roca de escándalo, rehusando creer, viene a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. Ahora, la palabra roca que se utiliza en el versículo 8, adivina qué palabra es. Es la palabra Petra, y está hablando de Jesús. En el versículo dice que la piedra angular, ¿qué es la piedra angular? La base, la que sostiene todo el edificio. Pedro mismo dice otra vez, no soy yo porque Jesús me nombró así, dice, esa piedra angular es Jesús. En Primera de Corintios 10, versículo 4 dice, y la roca era Cristo. Esta palabra roca nuevamente es la palabra Petra. Todas las veces que se habla de la Petra, la roca sobre la que Jesús dijo que edificaría su iglesia, siempre la Biblia en cada una de sus versiones se refiere a Jesucristo. Y es sobre Él, sobre quien está fundada, sobre quien está edificada la iglesia. Sobre Jesús, no sobre Pedro. Colosenses 1:17 vuelve a confirmarnos lo mismo. Ahora en palabras del apóstol Pablo, dice así. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Escuche el versículo 18, versión de la Biblia Católica, Nácar Colunga. Él está hablando de Jesucristo, el contexto, no de Pedro. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
es Jesucristo la base de la iglesia. Siempre la Biblia dice lo mismo. Juan capítulo 10, versículo 16, tenemos otro ejemplo. Juan capítulo 10, versículo 16. Dice: tengo otras ovejas que no son de este aprisco. Fíjate, y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Está Jesús hablando. Nadie me la quita, soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para tomarla otra vez. Tal es el mandato, dice, que del Padre he recibido. En Efesios 1, versículo 22 y 23, dice la versión de la Nácar Colunga lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 22. Nuevamente, a él, está hablando el contexto de Jesucristo, sujetó todas las cosas bajo sus pies y le puso por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena en todos. Entonces Pedro fue una columna importante. Por eso Jesús le dijo: vas a ser Petros, un pedazo de roca, una parte importante del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero la base de la iglesia, la Petra, la roca grande, la masa de roca, siempre ha sido y será únicamente Jesucristo. Ahora, muchos líderes católicos, en su enseñanza, por no reconocer la verdad que enseña este pasaje en su idioma original, argumentan que Jesús enseñaba en arameo, no en griego. Y que por lo tanto, cuando enseñó estas palabras, dijo: tú eres Cefas, y sobre este Cefas edificaré mi iglesia. Fíjate, tan reconocen lo que estoy hablando que vienen a dar este contraargumento, esta contrarrespuesta, lo cual es solamente un argumento a nuestro favor, porque están reconociendo que el primero que utilizamos tiene peso, tienen que sacar esto, lo cual es una gran mentira. ¿Por qué? Porque si Jesús lo hubiera dicho en arameo, así hubiera quedado registrado. Sin embargo, no hay evidencia de que así lo haya hecho. Algunas veces que fue necesario escribir las palabras en arameo pronunciadas por Jesús, se registraron de tal manera. Por ejemplo, Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así se escribió. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando Jesús habló en arameo, la Biblia, los autores de la Biblia lo escribieron en arameo. Aquí no lo escribieron en arameo porque Jesús no habló en arameo. Si fuera como ellos dicen, hay que preguntarnos por qué el Espíritu Santo sí inspiró a los autores a poner este pasaje de Mateo 27:46 en arameo, y nos deja confuso el nombramiento de Pedro, que es sumamente importante si así hubiese sido como primer papa. Si en verdad Jesús lo hubiera ordenado como su representante, queridos amigos y hermanos, y debiera haber sucesores, sería una doctrina fundamental de la Biblia, importantísima. Yo la reconocería porque estaría enseñada claramente de una manera concisa por todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a ver que no fue así. Desde el principio hay dudas y hasta el final las sigue viendo. Y mientras avancemos en el estudio, veremos peso a peso cómo se viene a debilitar la teoría de Pedro como el primer papa de la iglesia. El contexto de Mateo capítulo 16, donde se le ordena a Pedro supuestamente primer papa, y esto es muy importante, y esto viene a cerrar este primer punto, no es acerca de Pedro, es acerca de Jesucristo. Todo inicia en el versículo 13 cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los demás que yo soy? No, pues que Juan el Bautista, que Elías, que otro de los profetas. Y entonces le dice Pedro: ¿tú quién dices que yo soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado seas, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el contexto está hablando de quién era Cristo, no acerca de quién era Pedro. ¿Sí me explico? Y cuando Jesús da la revelación: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él está refiriéndose a sí mismo como la roca, la base de la iglesia. Ahí le reconocen como el Mesías, y ahí sale a la luz, se quita el velo a los apóstoles, y Él se presenta a sí mismo como la base sobre la cual será edificada la iglesia. Es Él, como ya quedó muy claro, la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Y el contexto del pasaje siempre es importante cuando estudiemos una doctrina, analizar y estudiar el contexto. El contexto está hablando de quién era Jesucristo, de acuerdo a su misma interrogante que Él hace a los apóstoles. Ahora, otra evidencia de que yo no estoy inventando aquí un cuento marihuano, churros al aire, ¿verdad? Otra evidencia de que este pasaje ha sido interpretado incorrectamente por la Iglesia Católica Romana es que
no hay un solo padre de la iglesia, escúchame bien, no hay uno solo que en los primeros 2 siglos haya avalado esta interpretación. No solamente esto, sino que la gran mayoría de los primeros líderes de la iglesia, cuando digo padres me refiero a líderes, ¿verdad? Hasta el siglo VIII, escúchame, la gran mayoría hasta el siglo VIII no solamente no la avalan, sino que estuvieron en desacuerdo. Algunos de ellos como Agustín, Tertuliano, Cipriano, Crisóstomo, Ambrosio, Jerónimo, Cirilo de Alejandría, Atanasio, Epifanio, bueno, qué feos nombres tenían estos cuates, pero no tuvieron la culpa, ¿verdad? Eran nombres de Dios. Eusebio, Gregorio el Grande, Gregorio el Extra Grande, no se crean, eso no existió. Juan de Damasco, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos no solamente no avalaban esta interpretación que hoy da Roma, sino que estaban en contra después de que fue propuesta en los primeros 2 siglos, repito, ¿verdad? Para no confundir, ni siquiera se mencionaba esto, ¿verdad? Y después, o sea, no hay un solo padre en los primeros 2 siglos que haya avalado. Y después de los primeros 2 siglos que se empieza a avalar por algunos, la gran mayoría no la avalaban, sino que estaban en desacuerdo. ¿Cómo conocemos su postura? A través de sus diversas obras, donde ellos escriben, dictaminando que no estaban de acuerdo con esa interpretación que se da después de los primeros 2 siglos. En tercer lugar, otro pasaje que usan para atribuirle un poder especial a Pedro es el resto de Mateo 16, donde ya vimos en el versículo 18 y 19 cómo Jesús le da a Pedro el poder de atar y desatar. Ahora no vamos a entrar en detalles en cuanto a qué significa atar y desatar, porque esto abarca otro tema. Lo importante aquí es que se dice que este poder se lo dio a él. Entonces dicen, bueno, estaba por encima de los demás. Esto es, entre comillas, cierto. Le dio autoridad a Pedro, pero lo que no les dicen es que este poder también se los dio a los demás después. Mateo capítulo 18, en el versículo 1, nos narra la Biblia que estaban todos los discípulos. En el versículo 2 al 17, Jesús le da órdenes a todos. Si tú lees todo esto en casa vas a darte cuenta que el contexto no ha cambiado. Y en el versículo 18 le da el poder de atar y desatar a todos, no solamente a Pedro. O sea, es como si yo llego con alguno de ustedes y le doy a uno de ustedes las llaves de mi casa. Te doy las llaves de mi casa y te doy la autoridad de entrar en ella. Y llego mañana y se la doy otros 10 y pasado mañana otros 20. Pero la gente se enfoca solamente en el primero y dicen, Jesse quiere más a este que a los demás. Le dio una autoridad especial porque le dio las llaves de su casa. No, a él se las di primero, pero también a todos los demás. O sea que todos tienen la misma autoridad. En Lucas 10, versículo 17 al 19, dice que volvieron los 70, ya no está hablando de los discípulos, sino de los 70, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La pregunta es, ¿esta autoridad se la dio a Pedro solamente? No, Señor, se lo dio incluso a un grupo de decenas de personas. Ahora, en cuarto lugar, una pregunta importantísima es si después del nombramiento supuesto que recibe Pedro, él recibió el trato de papa entre los apóstoles. Si Pedro fue ordenado primer papa por Jesús, entonces obviamente el trato entre los demás discípulos debió de haber cambiado. La pregunta es, ¿la Biblia da evidencia de un cambio de trato de Pedro de los apóstoles hacia Pedro después de su nombramiento? La respuesta rotunda y definitiva es no. Lo siguieron tratando igual, con respeto sí, pero jamás como el máximo pontífice, el representante de Dios en la tierra. Muchos argumentos respaldan lo que estoy diciendo. Vamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 es importante mencionar para quienes no conocen mucho de la Biblia, Cristo ya había partido, de nuevo había ascendido al cielo. Es decir, ya había nombrado a Pedro supuestamente como el primer papa, y por lo tanto, si el papa recibe hoy adoración y Pedro era el primer papa, Pedro podía recibir adoración. Sin embargo, Hechos 10, versículo 23, mira lo que dice, versión de la Biblia Nácar Colunga, una versión sincera que muestra cosas interesantes. Hechos 10, versículo 23. Ellos dijeron, el centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que en todo el pueblo de los judíos es muy estimado, ha recibido de un santo ángel el mandato de hacerte llevar a su casa y escuchar tu palabra. Pedro, ¿quién?
Pedro les invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente partió con ellos, acomodándose de algunos hermanos de Jope. Y al otro día entró en Cesarea, donde los esperaba Cornelio, que había invitado a todos sus parientes y amigos íntimos. Así que Pedro entró y postrándose a sus pies le adoró. ¿Qué hace el Papa hoy en día si alguien le adora? Recibe la adoración porque él se cree Dios en la tierra. Pedro, dice el versículo 26 de la versión de la Biblia católica, que levantó a Cornelio diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Pregunta: ¿por qué si Pedro había sido nombrado como representante de Dios, por qué si el Papa hoy recibe la adoración, Pedro no la recibe? ¿Por qué Pedro le dice: levántate, que yo también soy hombre? Porque Pedro mismo jamás se consideró como Dios en la tierra, o el representante de Dios, o el primer Papa. Pedro, nos muestra este pasaje, se consideraba a sí mismo como un hombre, un pilar importante, un hombre usado por Dios, sí, pero hombre a fin de cuentas. Hechos capítulo 8, versículo 14. Los Hechos nos cuenta toda la historia de la iglesia primitiva. Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿quién? Los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, ¿y a quién? Y a Juan. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿qué tiene de importante este pasaje? ¿Qué es lo que nos enseña? Y por eso la Biblia no se lee, se medita. Porque este pasaje está hablando de que se inicia una obra, una misión. Ahora vamos a usar un poquito la lógica. Si Pedro era la máxima autoridad, entonces lo más lógico es que las órdenes las diera ¿quién? Él. Que la Biblia dijera: y Pedro envió a Juan, y Pedro envió a Jacob, y Pedro envió a tal, Pedro envió a sus chalanes. Pero sorprendentemente la Biblia dice que los apóstoles enviaron a Pedro juntamente con Juan. ¿Tú te imaginas esto actualmente? Que un diario de televisión o escrito, ¿verdad?, sacara la noticia, ¿no? El cardenal Norberto Rivera envió a Benedicto XVI a supervisar una iglesia en Jamaica. Esto sería absurdo. No. Es Benedicto el que envía a los demás, porque él es la máxima autoridad. ¿Cómo que un cardenal, alguien que está abajo, lo envía a él? Sin embargo, es lo que la Biblia dice. Pedro, el primer papa, escúchenme, está siendo enviado por sus súbditos. Y fue así. ¿Por qué? Porque él no era el primer papa. Y no hay nada de malo en esto. Todos eran servidores por igual de Jesucristo, y Pedro lo reconoce. Él no se pone al tiro: oye, a mí me respetan, ¿cómo me envían? No, él va y hace caso a esta instrucción porque él se consideraba como un servidor de Jesucristo, no como alguien que estaba por encima de todos los demás. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 15. En Hechos 15, los discípulos están en su primer concilio, su primer reunión. Quiero que te ubiques en el contexto histórico. No se han reunido en concilio, es la primera vez que ellos lo hacen. Si leemos todo el capítulo, nos encontramos con dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que el concilio no lo dirigió Pedro, sino Jacob, o Santiago, que es la misma persona. Acuérdate que tenían, pues a veces dos nombres, ¿verdad? O un sobrenombre. Jacobo Santiago es quien dirige el concilio. Pregunta por qué él y no Pedro, si Pedro era la máxima autoridad. Y la segunda evidencia, ¿verdad?, que nos muestra este pasaje, o la segunda enseñanza, más bien dicho, sumamente interesante, es lo siguiente: versículo 13 y 14, acompáñenme a leerlos juntamente conmigo. Hechos 15, versículo 13. Dice: luego que estos callaron, tomó Santiago la palabra otra vez y dijo: hermanos, oídme. Simón nos ha dicho de qué modo por primera vez visitó a los gentiles para consagrarse de ellos un pueblo a su nombre. Y sigue hablando. Y tú dices: bueno, a mí qué me importa esto, ¿qué tiene esto de trascendente? ¿Qué tiene que Santiago, Jacob, se está dirigiendo a Pedro? ¿Bajo qué término? Con el nombre de Simón. Ahora, ¿con qué comenzamos hace unos minutos? Simón era su nombre antiguo. Era su nombre original. Pedro es su nombre nuevo, dado su nuevo nombre, su nueva identidad dada por Cristo, una piedra importante de la iglesia. Decirle a Pedro Simón era referirse a él con su antiguo nombre, lo cual era un insulto. Imagínate qué le harían a un obispo si se dirigiera a Benedicto XVI como Joseph Ratzinger. ¿Te imaginas esto en el Vaticano? Y ahora con ustedes, el Ratzinger.
Sería una falta de respeto. Ahora le llaman Benedicto XVI, es su nueva investidura, su nueva identidad, ¿verdad? Papal que él ha recibido. A Pedro se le llama por su antiguo nombre y él no reclama, pero ¿qué te pasa? Si yo soy Pedro, la base de la iglesia. No, él escucha porque él sabía que era igual a los demás. El último ejemplo que nos muestra cómo Pedro no recibe entre los apóstoles un trato diferente, lo encontramos en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a leer Gálatas, carta escrita por Pablo a la iglesia en Galacia, y del versículo 11 al 14 habla de Pedro, cosas sumamente interesantes relacionadas directamente con el tema. Dice Pablo: pero cuando fue Cefas a Antioquía, en su misma cara le resistí porque se había hecho reprensible. Caray. Primera de Timoteo 3 dice que el que anhela obispado, que es la palabra griega episcopos, dice buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y dice irreprensible dentro de muchas características. Pedro se había hecho reprensible, como Dios en la tierra se hizo reprensible. Jesucristo, dice la Biblia, fue hecho como nosotros, semejante a nosotros, pero sin pecado. Pedro fue una persona en quien se halló pecado. Pues antes de venir algunos de los de Santiago comía con los gentiles, pero en cuanto aquellos llegaron se retraía y apartaba por miedo a los de la circuncisión, y consintieron con él en la misma simulación los otros judíos, simulación, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar a su simulación. Pero cuando yo vi que no caminaban, dice Pablo, rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, imagínate esta escena: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y sigue hablando Pablo acerca de este tema, pero lo que aquí nos importa es que en el versículo 11 dice era digno de reprensión, de condenar. En el 12 dice que tenía miedo. En el 13 habla de su simulación, de su hipocresía. Y en el 14 dice que no procedía con rectitud según la verdad del Evangelio, por lo que fue reprendido públicamente. Imagínate nada más que le harían un obispo si le dijera todo esto a Benedicto: eres un miedoso, digno de reprensión, hipócrita, y enfrente de todos te reprendo. No, lo linchan. Sin embargo, es lo que Pablo hizo con Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro no se le dio entre los apóstoles el lugar que ocupa hoy el Papa. Porque Pedro no fue ordenado jamás como primer Papa. Y esto nos enseña que el lugar que hoy ocupa el Papa no es un lugar bíblico. Y cuando el Papa habla, si coincide con la Biblia, está bien. Si dice algo contrario a la Biblia, al Papa también le aplica Gálatas 1 del 6 al 8. Si dice algo que no va conforme a la palabra de Dios, entonces no viene de parte de Dios. Pedro jamás recibió entre los apóstoles algún trato especial. Fue una base importante de la iglesia, fue un pilar importante. Es cierto que con sus 2 primeros sermones se convierten en 8,000 personas. Es cierto que ponían enfermos a la calle para que al menos su sombra tocase a alguno de ellos. Es cierto que la gente se oía al sorprenderle hablar porque era sin letras y del vulgo. Todo esto lo dicen los primeros capítulos del libro de los Hechos. Sí, fue usado grandemente por Dios, pero jamás se le dio el título de Dios en la tierra. Jamás se le dio el título de la infalibilidad papal, que el Papa no se equivoca y todo lo que dice viene de parte de Dios. No, Señor, el mismo Pablo reprende a Pedro por lo que estaba haciendo, mostrándonos que era un hombre común y corriente. Ahora, en quinto lugar, vimos ya haciendo un breve resumen. En primer lugar vimos los nombres de Pedro, vimos el supuesto pasaje de donde, o más bien el pasaje de donde supuestamente se le nombra primer papa, vimos el pasaje donde él recibe una supuesta autoridad especial y vimos en cuarto lugar el trato que él recibe entre los apóstoles. En quinto lugar hay que responder una pregunta importante. ¿Jesús aprobó, Jesús ordenó las enseñanzas que hoy en día tiene el catolicismo? Acompáñenme en Mateo capítulo 18. Vamos a ver si lo que Jesús dijo está de acuerdo con lo que dice el catolicismo. Y hoy, querido amigo católico, tendrás que tomar una decisión entre Jesús y el Papa. Es que el Papa es importante, está bien. Mi pregunta es si es más importante que lo que Jesús es para ti. Qué triste sería que tu respuesta es sí, que un hombre está por encima de aquel que dio la vida por ti. No traiciones a Jesús, escucha su enseñanza. Mateo 18 dice el versículo 1 lo siguiente:
En aquel momento se le acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Bueno, ya desde entonces había ahí el pleito por el poder, ¿verdad? Gloria a Dios que eso hoy no pasa más que en iglesias en Etiopía y cosas por el estilo. Pero aquí nadie se pelea por el poder, ni nos traicionamos unos a otros y bueno. Entonces Jesús aquí ya había designado a Pedro como su sucesor, por lo que lo más lógico sería que Jesús dijera, bueno, ¿quién es el más grande? Pues Pedro, ¿no? Es una respuesta lógica. Alguien va a la empresa, ¿quién es el más grande? Pues el dueño, luego el director, luego el subdirector y luego el gerente. Entonces, si Jesús ya había designado a Pedro como su sucesor, lo más lógico cuando le preguntan quién es el más grande en el reino de los cielos es que Jesús diga, pues es Pedro, porque ya lo designé como mi representante. Sin embargo, luego llama a un niño, lo pone en medio de ellos y dice, el que se hace semejante a un niño como estos es el más grande en el reino de los cielos, enseñándonos que el mayor no era Pedro, sino el más humilde. Jesús jamás puso a Pedro como por encima de los demás en autoridad, y aunque así hubiese sido, esto no significa que lo puso al mismo nivel de autoridad que él mismo estaba. Mateo 23, versículo 8, acompáñenme a leer, lo estoy citando, repito, insisto, parezco perico, parezco loro, pero he sacado de la versión de la Biblia Nácar Colunga, y lo repito tanto porque me sorprende que teniéndolo ahí, muchas personas no lo quieran ver. Y hoy, amigo católico que estás escuchando esto, abre tu Biblia, abre tus ojos y reconoce que en muchas áreas, no en todas, pero en muchas, te han engañado. Y la culpa no es tuya, el ataque no es contra ti, sino contra el sistema que te ha tenido engañado. Y hoy que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Mateo 23, versículo 8, dice, pero vosotros, dice Jesús, no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos sois hermanos. Versículo 9, ni llaméis Padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en el Vaticano, dice la Biblia, el que está en la parroquia de la esquina de tu casa. No, Jesús claramente dice, no llames Padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, y aclara, el que está en los cielos. Amigos y hermanos, nuestro Padre es uno, y no está en el Vaticano, está en los cielos. Queridos amigos católicos, yo los respeto, yo los amo, pero Jesús, el Hijo de Dios, fue quien dijo estas palabras. Vuestro Padre es uno, es el que está en los cielos. ¿De dónde sacas tú entonces que puedes llegar, y te pregunto, repito, con amor y con respeto, con una persona y decirle, Padre esto, Padre el otro, Padrecito, Papa? No, Señor. Papa nada más a la legumbre esa que se come. Y a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Que son quienes nos engendraron. Pero nuestro Padre espiritual únicamente es uno y está en los cielos. Regresamos a Mateo 16. Después de que Jesús nombra supuestamente a Pedro como su representante, mira lo que pasa. Yo creo que es un hecho chusco, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a examinar todo el contexto y recordamos lo que se enseña tradicionalmente en el catolicismo, porque imagínate a Pedro, lo acaban de ordenar como el representante de Cristo en la tierra, le acaban de dar la máxima autoridad y después se lo usurpen. ¿Cómo? Sí, Mateo 16, versículo 18, fíjate. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Pedro viene emocionado, ¿no? Yo te daré, versículo 19, las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será desatado, será atado en la tierra, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijesen que era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, o sea, a partir de que Pedro le confiesa, comienza Jesús a decir que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto al tercer día y resucitar. Pedro, tomándole aparte, o sea, se lo lleva a un rincón, le dice, a ver Jesús, acompáñame para acá, se puso a amonestarle diciendo, no quiera Dios, Señor, que esto suceda. Pero él volviéndose dijo a Pedro, retírate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, de tropiezo, porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque le acaba de armar la pachanga a Pedro, lo acaba de nombrar como su representante, y después se lo usurpe. Imagínate que ordenan a alguien como pastor, ¿no?
Y 5 minutos después, el que lo ordenó ya se lo está surtiendo públicamente. Ve nada más, y estás poseído por el diablo. Y dirías, oye, es una contradicción esto, ¿no? Le echarían a perder la fiesta al pobre hombre. Y es lo que pasa con Pedro. Y nos muestra la Biblia que nunca le dio un ordenamiento sobrenatural, ¿no? Nunca lo nombró su representante ni nada por el estilo. Simple y sencillamente le dio un puesto de autoridad importante, un pilar de la iglesia, pero no la base de la iglesia. Y el mismo Jesús después pues lo reprende y le menciona que estaba siendo influenciado por Satanás. En sexto lugar, la Iglesia Católica pone como requisito a los obispos el celibato, no se pueden casar. Esto lo hacen pues para ahorrar, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero es la verdad, para ahorrar en presupuesto, porque si un padre no tiene familia, pues va a dejar toda su herencia al Vaticano. Sin embargo, la Biblia misma que ellos utilizan, con la que predican los domingos, dice que un obispo, si es que predican, digo yo, un obispo puede estar casado. De hecho, no solamente puede estar casado, y Pedro estaba casado como veremos, y reclamó este derecho como veremos, sino que es necesario para el que anhela obispado, que dice 1 Timoteo 3, versículo 1 y 2, sea marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3 lo voy a leer para que no digan que es un invento mío. Estoy leyendo la Nácar Colunga. Verdadero es el dicho, si alguno desea el episcopado, buena obra desea. Episcopo significa el que está a cargo de la iglesia. Pero es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, morigerado, hospitalario, americanista, capaz de enseñar, que no le vaya a las chivas, y bueno, todas esas cosas bien obvias para todos, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención y subraya, lo es preciso que el obispo sea irreprensible, y dice la Biblia católica, marido de una sola mujer. ¿Por qué les enseñan y por qué les imponen que no se pueden casar cuando la Biblia lo pone como uno de sus requisitos? Está hablando que si están casados tienen que ser maridos de una sola mujer, pero jamás se condena el que estén casados. En Mateo 8:14 habla de la suegra de Pedro. ¿Quién es la suegra de Pedro? La mamá de su esposa. ¿O suegra es la amiga de la prima? ¿O para qué usa ese término? ¿Para la mamá de tu esposo o de tu esposa? Nada más. Si la Biblia habla de la suegra de Pedro, es porque Pedro estaba casado. Ahora muchos pueden decir, no, es que este era otro Pedro. No es así. Porque Marcos 1:29 al 30 habla de la suegra de Simón. Y muchos podrían decir, bueno, es que eran dos personas diferentes, dos historias diferentes. No, señor. Son la misma historia y son la misma persona. ¿Por qué? Porque en Mateo, cuando Jesús va y sana a la suegra de en Marcos, cuando sana a la suegra de Simón, o sea, bueno, también de Pedro, el versículo 30 al 32 habla 3 palabras claves. Dice que cayó el atardecer, trajeron a los endemoniados y sanaba a las personas de sus enfermedades. Lee esto en casa, le estoy citando lo que dice la Nácar Colunga. Y en Mateo 8:14 al 16, cuando termina de sanar a la suegra de Pedro, menciona las mismas 3 palabras claves. Cayó el atardecer, le trajeron endemoniados y sanó a los enfermos. O sea que es el mismo contexto, es la misma historia. En Marcos habla de la suegra de Simón y en Mateo de la suegra de Pedro. Queridos amigos míos, la única persona en la Biblia que se llama Pedro y Simón es Pedro, el supuestamente nombrado primer papa. Y para que no haya dudas, porque muchos podrían decir, bueno, es que dice que Simón y Pedro estaban casados, pero no Cefas. No, la Biblia también dice que Cefas estaba casado. 1 Corintios 9, versículo 5, después de leer este pasaje donde vimos cómo la suegra de Simón y de Pedro fue sanada. Bueno, algunos teólogos dicen que por eso le negó 3 veces después a Jesús, ¿verdad? O otros se preguntan por qué si Jesús amaba a Pedro sanó a su suegra. Bueno, la verdad es que yo no tengo respuesta todavía para esta pregunta, pero esa es otra historia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente. Está Pablo hablando y dice, no tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones una mujer hermana, igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, esta mujer hermana, significa en la traducción original una esposa, una compañera. No tenemos derecho a tener una mujer. Y dice, al igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, Pedro, Simón, el mismo, en 3 pasajes diferentes, dice la Biblia, estaba casado. Casarse no tiene nada de malo.
Como ya vimos, a los obispos les es permitido casarse, ¿verdad? Entonces, al contrario, pobrecitos de los ministros en el catolicismo que los tienen raspando paredes, y por eso hay tanto abuso de niños, y algunos salen que tienen esposas por acá, hijos por allá, pues porque los tienen ahí, ¿no? Amarrados y sin tener pues la continencia. La Biblia llama el don de continencia, en la traducción original habla de más bien el que puede tener dominio propio, el que no lo tiene mejor cásese, dice Pablo, porque mejor es estar casado que estarse quemando, y tienen a los pobres ministros pues ahí rasgando las paredes de que no los dejan casarse cuando la Biblia dice justamente lo contrario. Entonces la doctrina de que los obispos no se pueden casar es un invento de los mismos que dijeron que Pedro nunca se casó, y yo podría agarrar esto para atacar el catolicismo, pero no me gusta hablar de mi boca, sino leer la Biblia. La Biblia nos advierte acerca de esta religión. Va a ser fuerte lo que voy a leer, pero no te enojes conmigo, yo solamente voy a leer lo que la Biblia dice. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y lo voy a leer de la Nácar Colunga. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Fíjate qué fuertes estas declaraciones. El Espíritu claramente dice, que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios, embaucadores, hipócritas de conciencia cauterizada. Ven nada más, está hablando de personas que serán engañadas por enseñanzas de demonios, les llama embaucadores, hipócritas y de conciencia cauterizada. Bueno, ¿cuáles van a ser sus enseñanzas? ¿A qué doctrina se refiere? Versículo 3, que prohíben el matrimonio y el uso de alimentos creados por Dios, para que los fieles conocedores de la verdad los tomen con nacimiento de gracia. Yo te quiero preguntar, no voy a hablar nada. ¿Cuál es la única religión que prohíbe a sus líderes casarse y que manda abstenerse de ciertos alimentos una vez al año? A esta religión, su propia Biblia le llama, versículo 1, espíritus engañadores que enseñan doctrinas diabólicas, versículo 2, mentirosos, embaucadores con la conciencia cauterizada. En séptimo lugar, Primera de Corintios capítulo 12 habla de los rangos en la iglesia, y en estos rangos jamás está el Papa. Esto es sumamente interesante, ¿verdad? Primera de Corintios 12, versículo 27, mira lo que dice. Primera de Corintios, acompáñame allá bien abriendo tu Biblia. Primera de Corintios 12, versículo 27. Dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno por su parte, según la disposición de Dios en la iglesia. ¿Y qué dice su Biblia? Cristiana y católica no mencionan el siguiente rango. No dice primeramente papas, luego cardenales, los siguientes arzobispos, obispos, monaguillos. No. La Nácar Colunga dice así, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice primero apóstoles, luego profetas, luego doctores, son maestros los doctores, luego el poder de milagros, después las gracias de curación, de asistencia, de gobierno, los géneros de lenguas, etcétera, 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 etcétera. Jamás en la descripción de rangos ni siquiera se menciona el título de papa o de máximo pontífice. Querido amigo que me escuchas, te pregunto, ¿de dónde sacaron estos títulos? Nuevamente son doctrinas de los hombres. Y en último lugar, bueno, las enseñanzas de Pedro también son totalmente contrarias a lo que enseña el catolicismo. El catolicismo enseña que la misa es la repetición de la muerte de Jesús. El pan y el vino que se comen en la misa se convierten a través de lo que llama la transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, Pedro, en Primera de Pedro 3, 18, dice que el sacrificio de Jesús se llevó a cabo una sola vez y para siempre. Hebreos 9, 24 al 28 también habla acerca de esto. En Primera de Corintios 11, 23 al 24 dice Pablo que esta ceremonia era un recordatorio solamente, es algo simbólico donde estamos recordando lo que Jesús dijo, y de todo esto hablaremos mucho más a fondo cuando entremos a las doctrinas del catolicismo y hablemos precisamente de la misa
y de la Eucaristía, donde vamos a ver cómo el catolicismo afirma que Cristo se ofrece perdón en cada misa y que la ceremonia no es un recordatorio sino algo literal, y Pedro y Pablo y Vilma, no Vilma no, nada más Pedro y Pablo, afirman que Cristo se ofreció una sola vez y que la ceremonia es un recordatorio. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Pedro, a Pablo y a las Escrituras o a las tradiciones de los hombres? Por último, quiero terminar con lo siguiente acerca de las enseñanzas del apóstol Pedro. El Papa y el catolicismo hablan mucho de la Virgen, de los santos, canonizan gente. No tenemos nada en contra de la Virgen, al contrario, es una gran mujer de grandes convicciones, de integridad, usada poderosamente por Dios. Sin embargo, pues no es la madre de Dios, ¿verdad? Jesús ya existía y lo veremos, ¿verdad? Y hemos hablado también algo acerca de esto en temas anteriores. Ya existía antes de ser engendrado. María fue el instrumento para que Jesús tomara forma de hombre, nada más. Pero Jesús ya existía. Colosenses 1 habla acerca de esto, en el versículo 15 en adelante. Él es el autor de la creación y Él existía antes de la creación. Entonces, bueno, se oye feo lo que voy a decir, pero literalmente Dios y Jesús pues no tienen madre. Que nadie se me ofenda, pues no hay forma de explicarlo de una manera que se oiga decente, ¿verdad? En México esto es pues a veces tomado como un insulto, ¿no? Para una persona muy gandalla. Sin embargo es real, ¿no? Hablando en el sentido estricto de la palabra, pues Jesús y Dios no tienen quien les haya creado. Entonces María es solamente el intermediario, es como el envase a través del cual iba a venir un producto que ya existía antes de tiempo. Es como que tienes una bolsa de papitas, ¿verdad? Y pones papas ahí para que alguien después las tome, pero las papas ya existían antes de ser colocadas en el envase. Es un ejemplo burdo y tonto, pero así es algo similar. Hablaremos después de la preexistencia de Jesucristo. El punto es, retomando el tema, yo estaba diciendo que no estamos en contra de la Virgen, pero sí que se le ponga por encima de Jesús mismo y de Dios mismo. El punto es que Pedro en sus 2 cartas, que son 8 capítulos, menciona a los santos, queridos hermanos y amigos, un total de 0 veces. A la Virgen 0 veces, a Jesucristo 19 veces. Yo pregunto, ¿por qué no aprenden hoy los papas del ejemplo del supuesto primer papa y empiezan a hablar más de Jesucristo? La Biblia prohíbe adorar a nadie más que a Dios, y también hablaremos acerca de esto. El primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ni imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y eso también va para los cristianos, ¿verdad? Porque muchos no adoran piedras, pero han hecho ídolos, y hablaremos de esto cuando hablemos de la idolatría, de su trabajo, de la familia, de la pareja, de los bienes, del pastor mismo. Un ídolo no es una imagen o una piedra, sino aquello en tu vida que reemplace el lugar que solamente Dios merece. Y hay cristianos que no adoran al santo, y ay, mire, ese adora al santo, pero sí adora a Marcos Witt. Y va y le pide autógrafos. Y va y le compra el póster autografiado. Mira, ponlo abajo de tu cama y ponle veladoras también, y si quieres adórale. Eso es idolatría. Y hago un llamado hoy al arrepentimiento y que le volvamos a dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Cuando tú pierdes el dinero y te amargas, el dinero es tu Dios. Cuando tú estás mal en el trabajo e insultas a todos por lo mismo, el trabajo es tu Dios. Cuando tú pierdes un bien y te frustras, ese bien es tu Dios. Entonces la Biblia prohíbe la idolatría en todas sus presentaciones. Juan, cuando un ángel estaba revelando el Apocalipsis, se inclina ante él 2 veces, y las 2 veces el ángel le dice: párate, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Apocalipsis 19, 9 al 10 y 22, 8 y 9. El ángel no le dijo: adora a Dios, a los santos y al Papa. Le dijo: adora solo a Dios. ¿Por qué? Porque está estrictamente prohibido adorar a nadie que no sea Dios. Repito, a todos hoy las mismas palabras: adora solamente a Dios. ¿Cómo termina Pedro? Y así concluimos este mensaje, su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Última carta, último capítulo, porque son 3 capítulos, último versículo. Pedro termina hablando de la siguiente manera. Esta es la versión de la Biblia Nácar Colunga. Creced más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, así ahora como en el día
de la eternidad. Y es con lo cual yo termino. A Jesús, dice Pedro, a Él sea la gloria, así hoy y en el día de la eternidad. Continuaremos la siguiente semana viendo qué hay acerca de la tradición católica. ¿Es también inspirada por Dios o no es inspirada por Dios? Hoy hemos visto cómo Pedro no fue el primer papa, por lo tanto no tiene que haber línea de sucesores, y eso nos lleva a concluir que el papa que hoy está en el Vaticano es un hombre que puede decir cosas interesantes, puede decir otras que no, pero definitivamente no es el representante de Dios en la tierra. Y todo lo que él dice se tiene que tomar en cuenta como lo que dice cualquier otra persona. Estudiarlo, analizarlo, pero el hecho que lo haya dicho no quiere decir que viene de parte de Dios. Pedro no fue el primer papa, Pedro no recibió adoración, Pedro no recibió este trato, tampoco lo tenemos que seguir haciendo hoy en día. Queridos amigos y hermanos, el único Padre que tenemos está en los cielos. Dile ahí en tu lugar, donde quiera que estés: Señor, te doy gracias por este tiempo, por este mensaje. Perdóname si he sido idólatra. Perdóname, Señor, si he adorado a un hombre antes que a ti. Padre, de aquí en adelante quiero llamarte solamente a ti, papá. Hoy has abierto mis ojos y mi entendimiento y reconozco que estaba en un error. Y te pido que tú me sigas guiando y enseñando toda verdad. Que toda mi adoración y mi devoción pueda ser solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.